Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar todo el tema del derecho a la salud, específicamente en México y cómo se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19, o mejor conocido como coronavirus, el cual se dio a conocer el pasado 31 de diciembre del 2019 por la República Popular de China. Situándonos específicamente en nuestro país, estamos presentando una crisis muy evidente en materia de salud, ya que más de 27,000 casos han sido confirmados y 2,700 de ellos desgraciadamente son defunciones. Esto nos quiere decir que ya estamos entrando en la fase 3 de la pandemia, lo cual desencadenará una cantidad enorme de casos y de contagios y evidenciará a todos los hospitales que no cuentan con las medidas necesarias para afrontar cualquier tipo de enfermedad. También presentaremos una crisis en materia económica y social, pero evidentemente nos vamos a centrar únicamente en la salud. El derecho a la salud se está viendo en peligro, ya que no se cuentan con las medidas necesarias ni con los insumos necesarios para afrontar los miles de casos que se estarán presentando en diversas partes del país. Además de que se estará violentando este derecho, expresaremos un ejemplo muy claro que se suscitó en la zona norte, en el Hospital Bicentenario de la Independencia, quienes han mencionado que no se ha podido satisfacer ni con insumos ni con personal médico necesario para afrontar la pandemia mundial. Es por eso que dicho hospital y los doctores de él denuncian el incumplimiento por parte del Estado mexicano en cuanto a las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos y en las legislaciones nacionales por toda la protección y respeto y garantía del derecho a la salud, así como el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades sanitarias que está establecido en el artículo 4 por la protección de la salud y en el artículo 73, fracción 7, apartado 2, que dice que en caso de epidemia se debe dictar medidas preventivas indispensables y necesarias. Las autoridades demandadas serán el Ejecutivo Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, el gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa, el secretario de Salud del Estado de Puebla Jorge Humberto Uribe Telles y el director general del Hospital de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia José Ricardo Rosas. Ya que el pasado 11 de marzo la Organización de la Salud decretó el COVID-19, que era catalogado como una pandemia mundial, y exhortaba a todas las naciones a tomar las medidas necesarias para responder de una manera oportuna a esta enfermedad, a lo cual nuestro mandatario del Poder Ejecutivo declaró textualmente lo siguiente: tengo fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso, evadiendo su obligación de dictar las medidas preventivas de las cuales fueron establecidas poco más de una semana anterior a la declaración. En este caso, y debido a la actual contingencia y a la presencia de 800 casos en el estado de Puebla, el hospital ya mencionado empezó a recibir pacientes con COVID-19, lo cual aumentó el riesgo de atender para todo el centro médico, para el personal, ya sea doctores, camilleros, enfermeras, etc. Dichos doctores han reclamado que el centro médico se encuentra con unas deficiencias muy graves, las cuales se ven reflejadas en distintas áreas como la pediatría, anestesiología, cirugía ambulatoria del hospital, y al no contar con el equipo médico necesario y la falta de personal de protección como falta de gel antibacterial, jabón en consultorios, papel de secado de manos, mascarillas, botas, overoles, lentes de seguridad, desinfectante en aerosol, etcétera, etcétera. Por todo lo mencionado anteriormente, es evidente que el Estado mexicano causó el agravio al derecho a la salud de la plantilla médica del hospital que comentamos, ya que han fallado en su tarea de respetar, proteger, garantizar, cumplir todo el contenido normativo internacional y nacional que rige el derecho a la salud, debido a los siguientes conceptos de violación que serán presentados por mi compañera. Bueno, voy a mencionar los conceptos de violación que se tienen. El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos y estrategias para implementar medidas y asegurar que se cumpla con lo dispuesto en dicho pacto. Por lo que el Estado, para hacer esto, está obligado a usar hasta el máximo de sus recursos, es decir, que no se escatime en gastos y que se cuente con lo necesario para poder solventar los derechos tutelados en este pacto. Lo cual no sucedió con los miembros de la plantilla médica del Hospital de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia,
ya que en sus testimonios ofrecidos como prueba se comenta que el momento en que los casos comenzaron a llegar al centro médico, debido al aumento que se empezó a generar de contagios, la atención que debían brindar los médicos hizo que se supiera que se pusiera en riesgo su vida, ya que cumpliendo su obligación como médicos, atendieron a los contagiados a pesar de no contar con los insumos necesarios, los cuales debieron de haber sido proporcionados por el Estado de México, lo cual no fue así. Al no contar con dichos insumos, se violenta lo dispuesto por las observancias general del número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La violación se configura puesto que no se aseguró la disponibilidad y calidad del derecho a la salud, ya que los doctores no contaron con lo necesario para protegerse ni con lo necesario para brindar una atención a los pacientes contagiados. El día 28 de febrero del 2020 se registró el primer caso confirmado de COVID y hasta el día 21 de abril de este mismo año se declaró que el país estaría entrando en la fase 3 de la pandemia, por lo que los casos aumentarían y se estaría más cerca de alcanzar el pico máximo de esta epidemia en nuestro país, lo cual significa que el sistema de salud se vería saturado debido a los contagios incrementados de esta manera. Pese a estos escenarios, el Estado debería de haber adoptado la normativa tanto internacional como nacional para hacer frente y asegurar el derecho a la salud, lo cual, según los testimonios vemos, no ha sido así. Es decir, el Estado ha fallado debido a sus omisiones en cuanto a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 16, apartado segundo A de la Carta Magna, donde se establece la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas implementando de respuesta frente a la pandemia, donde se establece la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias. Si bien, si se han implementado medidas de respuesta frente a la pandemia, estas no han sido suficientes, ya que los médicos adolecen la falta de insumos necesarios dentro del hospital de la zona norte Bicentenario de la Independencia, por lo que de igual manera se violenta el contenido de los artículos 10 y 77 bis 5, apartado BF1 de la Ley General de Salud, en los cuales se comenta que mismo Estado o en conjunto con las gubernaturas estatales deberán asegurar que los centros médicos sean proveídos de insumos necesarios. El hecho que esto no sea posible, además de afectar directamente a la salud de la plantilla médica del Hospital de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia, afecta el derecho a la salud de los mexicanos, ya que de igual manera no se puede cumplir con lo dispuesto por la NOM 017 con relación a la investigación y el control de enfermedades epidemiológicas, como tal es el caso del SARS, el COVID, ni con los procedimientos dictados por la autoridad sanitaria, debido a que para poder hacer esto se necesita de una serie de insumos necesarios, con los cuales, como ya se ha repetido en múltiples ocasiones, no se cuenta. Entonces, al no existir un control de enfermedad epidemiológica, se vulnera el derecho a la salud. Por último, el Estado también falla con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con el rubro Derecho a la protección de la salud, dimensiones individual y social, ya que en primer lugar no se está asegurando el derecho a la salud de manera individual de los miembros de la plantilla médica del Hospital de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia, ya que se entiende que el derecho a la salud no solo es la ausencia de afecciones físicas, sino también la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, lo cual no se ha generado debido a la falta de insumos que se asegure dicho bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.
lo cual vemos que tampoco se ha llevado a cabo debido a que los mecanismos implementados por el Estado mexicano no han sido suficientes. Es por eso que se pide al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y cumplir el contenido del derecho humano a la salud de los miembros de la plantilla médica del Hospital de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia. Conforme al cuerpo normativo invocado, de igual manera se exhorta a las autoridades demandadas y especialmente al gobierno del Estado de Puebla, el secretario estatal de Salud y el director general de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia para que, en el ámbito de su competencia, proporcionen inmediatamente los insumos necesarios a la plantilla médica y, por último, que se declare